separación física que han tenido del ser querido, Señor. En menos de un mes han muerto 2 tíos, una madre que perdió 2 hijos, está llorando en Nicaragua, Señor. Oramos por consuelo a su corazón también. En el nombre de Jesús oramos en esta noche. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Tengo 2 pasajes que quiero que leamos. Le dije que entre Mateo capítulo 24, 14 y 15 hay un periodo de tiempo de varias profecías que se tienen que cumplir. Y es el trabajo de nosotros de ir colocando las piezas en su lugar. En esta ocasión habrá Mateo capítulo 24, versículo 15, y luego estaremos leyendo Daniel 9:27. Entonces déjenme empezar a mí para que pueda escuchar y así preste atención. Amén. Dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora déjenme voltear a esa escritura que Jesús se refirió. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, refiriéndose a la última semana. Recuerde que hablamos la última vez sobre las 70 semanas de Daniel, cómo se han ido cumpliendo. Se han cumplido exactamente 69 semanas, que son a un promedio de 483 años. Faltan 7 años, que es la última semana. Le comenté que eso sucedió desde Esdras hasta la llegada del Mesías. Se cumplieron exactamente 69 semanas, que era multiplicada por un año, que venían siendo 7 años multiplicadas por las 70, que daban exactamente 490. Entonces, en la muerte y expiación de Jesucristo se cumplieron las 69. Falta una semana. Esta es la semana que algunos le llaman la de intermedio, o sea, la semana de la gracia. Ahora, después de ahí, cuando se refiere a este capítulo, y por otra parte, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, se refiere que la primera semana, que son los 7 años, pareciera que va a estar todo tranquilo. Parece que este hombre llamado el anticristo, como le dije, va a traer paz, va a traer seguridad, va a solucionar los problemas económicos, sociales, políticos, gubernamentales, etcétera. Y todo pareciera que va a ir bien, sin ningún problema. Pero en la mitad de la semana, que se refiere a Daniel, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, para poder entender no solamente Mateo 24:15 y Daniel 9:27, tiene que existir un evento muy importante que la iglesia va a tener la oportunidad de poder ver. Y uno de ellos es la reconstrucción del templo. Usted sabe, le mencioné acerca de los 7 días de la guerra en 1967, cómo Israel logró dominar a mucha parte de lo que era el área de lo que era esta área del Medio Oriente, y cómo se logró expandir, pero llegó a un límite también. Se recuerda que le mencioné que tuvo que regresar el Sinaí, que Egipto lo perdió por completo, y el Sinaí es una nación soberana el día de hoy. Jordania también perdió gran parte del terreno. Los palestinos los tuvieron que lanzar un poco hacia adentro, hacia el mar, y entonces se extendió también a mucha área. Pero hubo una parte que no pudo conquistar, debido a que hasta ahí le permitió las Naciones Unidas. Podemos decir, tenía que cumplirse la escritura, la profecía. Entonces él llegó a lo que hoy en día se conoce como el Wailing Wall, o sea, el muro de las lamentaciones. Usted ha visto eso en todos los lugares que se habla acerca de la nación de Israel. Siempre ha visto que sale una pared. Bueno, esa es la pared que divide, podemos decir, a Israel. Ellos no pueden pasar de esa pared. Ahí donde está esa pared, el Wailing Wall, en la parte de arriba hay una mezquita que se llama Omar. Esta mezquita de Omar fue construida en 1860 por un hombre llamado Omar ibn al-Khattab, que era un tipo sultán. Él construyó esa mezquita ahí hasta mero arriba. Ahí donde está es el muro de las lamentaciones, es donde se construyó el templo. Ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. El monte Moria se le conoce a ese lugar. Y ahí se construyó el primer templo, el templo de Salomón. Luego, cuando fue destruido, fue reconstruido otra vez, se volvió otra vez en ese mismo lugar. Lo que se hizo, digamos, se aplanó
y se volvió a construir ahí encima. Luego vino la destrucción del segundo templo, y en el templo de Herodes, que fue Herodes uno de los que reconstruyó, una vez más el tercer templo, volvió a suceder ahí volvió otra vez y volvieron a aplanar, podemos decir. Por eso ve que esa montaña ha ido creciendo, porque si lograran permitir que excavaran esa montaña, ahí van a encontrar muchas cosas, no solo hasta mero abajo, donde está el primer templo de Salomón, como está el segundo, como está el tercero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo. Entonces, el problema que existe, que en esa montaña está controlada por más de 200 musulmanes. Esa mezquita es musulmán, la mezquita de Omar es musulmán, y no hay forma hasta la fecha que la puedan entregar. Digamos que los más de 200 musulmanes se pusieran todos de acuerdo. Imagínense, más de 200 musulmanes se pusieran de acuerdo y dijeran, por ejemplo, ok, vamos a conceder a Israel que construya otra vez ahí su templo. Eso va a suceder, no sabemos cómo va a pasar, pero humanamente es imposible. Imagínense una congregación de 10 personas, no nos podemos poner de acuerdo. Ahora imagínense con 200 cabezas, es imposible. 200 millones de personas, es imposible. Pero hay una profecía. La profecía está establecida que se va a reconstruir el templo. Ahora escuche bien. Israel puede hacer el templo donde él quiera. Él tiene dinero para hacerlo. El problema no es tierra. Tienen tierra para hacerlo. Tienen dinero para hacerlo. Pero no lo van a hacer en otro lugar. Tiene que ser en ese lugar, en el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Tiene que ser ese donde se hizo el templo de Salomón, donde se reconstruyó el segundo templo y donde se volvió a hacer y reconstruir el tercer templo. Tiene que ser forzosamente eso ahí. Y déjeme decirle que nosotros, la iglesia, va a ver probablemente ese evento. No sé si vamos a alcanzar a escuchar en su totalidad, pero al menos sí vamos a lograr escuchar de que por fin los musulmanes van a ceder el paso para que Israel reconstruya ahí su templo. Si la iglesia alcanza a escuchar ese evento, déjeme decirle que va a ser uno de los eventos más importantes para nosotros, porque entonces se estaría cumpliendo una vez más, y se va a cumplir la escritura al pie de la letra. Ahora, probablemente la iglesia lo va a escuchar, probablemente. No sabemos cuánto tiempo va a ser reconstruido ese templo, pero en la última semana que habla Daniel y la mitad de la semana, o sea, en los 7 años de la gran tribulación, los primeros 7 años, todo va a estar bien. Acuérdese que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder ver ese templo, ni el sacrificio que se va a construir ahí. Y a través de la historia podemos encontrar de que hubieron hombres que ya podemos decir que esa escritura tiene lo que le llaman doble cumplimiento. Porque ya Daniel había hablado sobre la abominación. Y si usted recorre conmigo, vamos a encontrar que en el año 167 antes de Jesucristo hubo un hombre diabólico que se conoce como Antíoco Epífanes, el cual es conocido a través de la historia, incluso de la iglesia, como el anticristo, le han puesto algunos, o uno de los hombres más malvados de aquel entonces. Él era un gobernador que venía del área de Grecia, del área del norte. Él se apoderó del pueblo de Israel e hizo la abominación ahí en el templo. Él puso al dios Zeus, se cree, y ahí sacrificó hacia el dios Zeus, y también sacrificó un cerdo, el cual está en contra de los rituales de la nación de Israel. Y no solamente eso, ordenó que se ofrecieran animales inmundos en ese altar nuevo, profanando así, que eso, abominación significa profanar. Profanó el templo, hubo una abominación en el templo. Esta abominación fue terrible y fue muy detestada por los judíos, pero a través de la profecía ellos se habían dado cuenta de que probablemente eso iba a suceder. Ahora recuerde algo, este rey Epífanes
Antíoco Epífanes publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus costumbres religiosas. Ahora, para los gentiles pues fue sencillo, no hubo ningún problema. Para ellos fue agregarles un Dios más. El problema existía con la nación de Israel. Ellos querían mantener siempre lo que era el holocausto ahí en el templo, querían mantener sus rituales y producto de eso, como algunos no quisieron, entonces lo que él hizo es que mandó a aniquilar a muchos judíos en aquel entonces. Ahora, una de las historias donde encontramos estos relatos, como decimos, paso a paso, que nuestra Biblia no contiene, es el libro de los Macabeos. Los Macabeos no fueron introducidos, y otro libro más, pero déjenme hablar de los Macabeos. No fueron introducidos en el canon bíblico porque no contienen inspiración o no hablan acerca de que son libros inspirados, son libros históricos, son libros que guardaron historia acerca de lo que estaba sucediendo. Por eso nuestra Biblia no tiene Macabeos ni Tobías y otros libros que existen. Yo como estudiante tuve que leerlos para examinarlos y ver qué era lo que tenían cuando estaba en el seminario, en la universidad, para ver el contenido de esos libros. Y si bien es cierto, es una realidad. Solamente son históricos y no proclaman ninguna, así como profecías que hayan, como en el caso de Daniel, como en el caso de Malaquías, etcétera, que encontramos en el Antiguo Testamento mucha profecía. Ok, entonces en este libro de Macabeos nos damos cuenta que dice, por ejemplo, el día 15 del mes Kesliu, en el año 145, que corresponde al año 167, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. Eso se encuentra en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 41 al versículo 54, existe esa historia. Al parecer se refiere a un altar, dice, pagano, probablemente con una imagen que representa a Zeus, el dios supremo de la mitología griega. Pues una vez más, en Segunda Macabeos, capítulo 6, versículo 1-2, podemos ver que Antíoco mandó a contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus, su dios olímpico. Entonces, estos libros históricos hablan acerca de la primera abominación. Por eso algunos creían que ya no iba a suceder, que ya había pasado, que ya no iba a haber la otra abominación. El problema que existe es, ¿dónde está el templo? Para que exista holocausto, tiene que haber un templo. Y Jesús habló acerca de este templo. Por eso cuando leíamos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15, él vuelve a referir a la historia de Daniel, pero lo habla también en el futuro, hablando a que este evento de Antíoco Epífanes ya había pasado en el año 167, 168 antes de Cristo. Está registrado a través de los libros históricos como Macabeos, que lo acabamos de leer. Ahora, para que suceda y vuelva a aparecer una vez más lo que es el holocausto, tiene que haber un templo. Ellos saben que tiene que existir un templo para que pueda suceder eso. Pero en estos días, hasta el día de hoy, todavía no tienen el templo. Y ahora, algunos dicen que ya están en el proceso. Algunos dicen que ya tienen los planos. Algunos dicen que solo están esperando llegar a algún trato, algún convenio con este grupo que tiene controlado a la mezquita de Omar, allá está, allá mero arriba, donde está ese templo. Si logran llegar a algún convenio, entonces esa mezquita va a ser removida, puesta probablemente en algún lugar, y entonces ahí mismo probablemente van a aplanar y ahí van a levantar el templo. Tiene que haber un templo para que haya un holocausto. Y ya, como lo leíamos en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, Jesús habló acerca de la abominación. En otras palabras, este evento va a suceder. Ahora, nosotros nos va a tocar ver, tal vez escuchar la reconstrucción del templo, o tal vez vamos a alcanzar a ver cuando el templo se empiece a levantar, cuando si nos toca ver eso, amada iglesia, ver que el templo está siendo levantado, va a estar siendo reconstruido,
déjeme decirle que cuando escuchemos va a ser uno de los últimos eventos probablemente que la iglesia va a alcanzar a ver, a escuchar también. Si logramos nosotros alcanzar a ver el principio de la construcción del templo, hermano, déjeme decirle que ya serían solamente cuestión, me atrevo a decir, un poco tiempo. No le voy a dar año ni fecha porque no quiero caer en una herejía, pero quiero decirle que ya sería muy poco tiempo el que nos queda, porque en la última semana que habla el libro de Daniel, va a tratar, como vimos en las 70 semanas, va a tratar exclusivamente con la nación de Israel. Ahí la iglesia ya no está, la iglesia no aparece en la última semana y por eso le mencionaba los 144,000 sellados, que después vamos a ver eso. Ahí es donde se habla acerca de eso. Y la importancia que nosotros tenemos que aprender, amada iglesia, es entender estas profecías. Acuérdense que son como le dije y le sigo repitiendo, son como un rompecabezas que necesitamos ir colocando, ir poniendo cada pieza en su lugar para darnos cuenta del gran panorama que ya hemos vivido y que en estos tiempos estamos viviendo con esta pandemia, que ya el libro de Mateo, versículo 3 al versículo 14, ya lo había hablado. Y le dije que nos faltan 2 eventos más todavía. Los 2 eventos más grandes que nos faltan es que viene una hambruna bien grande y un terremoto. Son las únicas 2 cosas que nos faltan, de acuerdo si seguimos la secuencia de lo que ha estado pasando últimamente. Lo que quiero decirles es que cada una de las profecías, amada iglesia, se está cumpliendo. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Es el aliento de Dios. Dios hablándole a su pueblo. Dios hablándole a su iglesia. Dios tratando con cada uno de nosotros. Por eso les hablo y les insto constantemente, amada iglesia, es tiempo de unirnos, es tiempo de unificarnos, es tiempo de hacer a un lado nuestras diferencias que tenemos los unos a los otros, y es tiempo de hacer a un lado todo eso y unirnos, porque el Señor viene pronto por su iglesia. ¿Y cómo nos va a encontrar? Unos aquí en una esquina, otros peleados en otro lado, otros chismeando por este lado, otros calumniando por otro lado. ¿Cómo va a encontrar a su iglesia? ¿Ve? Y necesitamos nosotros estar unidos, estar en comunión, estar anhelando la venida del Señor y empujar hacia adelante la obra del Señor. Que el Señor va a venir siempre por una iglesia que está lista, dice, sin mancha y sin arruga. Entonces, cuando suceda uno de estos eventos que estamos viendo, del cumplimiento de esta profecía, el templo tiene que ser hecho. Y usted sabe que para el pueblo de Israel, uno de sus grandes anhelos que tiene es volver a construir su templo. Le vuelvo y le repito, ellos pueden hacer su templo donde ellos quieran. Ellos tienen el dinero para hacerlo donde ellos desean, pero tiene que ser ahí donde está actualmente esta mezquita de Omar, que se necesita de alguna forma que los musulmanes por fin cedan. Si ellos logran ceder y dicen, está bien, construyan aquí su templo, los judíos, entonces va a venir cuando lleguemos al libro de Revelación y veamos lo que él es el anticristo, vamos a ver cómo él va a entrar a ese templo. Supuestamente todo va a estar en paz, todo va a estar tranquilo. Y por eso el profeta Daniel habla sobre la semana y semana y media, hablando los 7 años, pero los primeros 3 años y medio, todo sin ningún problema. Luego va a venir los últimos 3 años y medio, es cuando dice que va a entrar y va a haber la abominación, donde va a profanar el templo que los judíos tanto han deseado, pero es bíblico y se tiene que cumplir en la escritura para que pueda llevarse a cabo ese evento. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos que estar pendiente en eso. Mire lo que dice. Y por otra semana, hablando de la semana de los 7 años, confirmará el pacto con muchos. O sea, se va a engraciar, podemos decir. Va a darse a conocer y va a decir, no se preocupen, todo está bien, no hay ningún problema económico, no hay un problema bélico, todo está en paz, es lo que está diciendo el versículo. Y a la mitad de la semana
O sea, les va a decir, continúan sacrificando en el templo, magnífico, síganlo haciendo, no hay ningún problema. Y se va a querer ganar, como decimos, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero de repente, miren lo que sucede. A la mitad de la semana hará parar el sacrificio y la ofrenda. O sea, a los 3 años y medio exacto, les va a decir, ya no más sacrificio. Aquí se acabó esto. Y aunque hagan lo que hagan, la escritura se va a cumplir. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras, los primeros 3 años y medio, paz, los otros 3 años y medio, cuando entra la abominación y empieza el sacrificio abominable delante de Jehová, en el templo los judíos ya no van a poder hacer nada. Pero regresemos antes, una vez más, a lo que es la construcción. Ahora, esto es algo muy importante, no solamente para la historia, es algo muy importante también para lo que sería lo que es las profecías. Cada profecía se ha ido llevando a cabo de acuerdo al propósito y el calendario de Dios. Ahora, a nosotros nos cuesta todavía, a toda persona que es un serio estudiante de la palabra de Dios, no puede decir fechas, no puede decir, como hemos escuchado a través de la historia, que Jesús ya vino, y algunos han dicho, algunas sectas han dicho, no, Jesús viene tal fecha, tal día, etcétera, y la gente se queda esperando y nada sucede. Un serio estudiante de la palabra del Señor sabe que hay eventos que tienen que cumplirse, y los eventos que se han de cumplir, nos corresponde a nosotros con sabiduría saber distinguir el tiempo, la fecha y las sazones en que estamos viviendo. Dice la Escritura, nos corresponde a nosotros. O sea, el ir a la iglesia es algo hermoso. El alabar al Señor como grupo es algo hermoso. Pero también prestar atención al mensaje debe ser una prioridad en nosotros. ¿Ve? Por eso le dije que empecé a orar al Señor para que me dirigiera sobre qué tema les podía hablar, al darme cuenta que a través de los medios de comunicación se han levantado, como le dije, profetas como no tiene usted ni idea, por manojos, como decimos en mi país, por manojos se han levantado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que mucha gente empieza a ser confundida, empieza a escuchar a estas personas, empieza a venir, como dice la Escritura, la comezón de querer escuchar, la comezón de querer ver qué es lo que está pasando, la comezón, ¿ve? Y sin embargo, algunos están siendo extraviados. Y esa es mi preocupación como ministro, como pastor de la iglesia. Esa es mi preocupación como maestro también, que de alguna forma Dios me permitió la preparación que tengo con un propósito, de poderles a ustedes, con la ayuda del Señor, entregarles el mensaje, la sana doctrina a sus vidas, para que ustedes en aquel día no digan, el pastor predicó mal o el pastor me engañó. Por eso le digo, yo no puedo decirle tal fecha, tal día, tal hora, no, porque la Biblia no nos da, simplemente nos hace ver los eventos históricos que están pasando, los eventos proféticos que estamos viviendo. Y a través de lo que estamos viviendo nos damos cuenta y percibimos que lo que sigue tiene que ser cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso todo esto que nosotros vivimos en nuestros días, dice la Escritura, en una de las 10 cosas que el Señor mencionó que iban a pasar, Él habló sobre el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Por eso vemos tanta maldad el día de hoy. Me acuerdo en la época que tal vez usted se creció, si es de mi misma edad, ya de los años 60, si usted se recuerda que era impresionante que si usted llegaba a casa y de alguna casualidad dejaba la llave pegada en la puerta, la policía llegaba y le tocaba la puerta y le decía, mire señor, dejó sus llaves pegadas en la puerta. O usted dejaba su puerta abierta por algún error o lo que fuera, la policía llegaba y le cerraba la puerta, o algún vecino llegaba y le cerraba la puerta. Había un respeto, había temor hacia la autoridad, se respetaba a la policía, etcétera. Todo eso existía en nuestro tiempo, pero se da cuenta que ha ido evolucionando tanto que hoy en día se ha perdido el respeto. No se atreve a dejar las llaves de su puerta en la casa porque en mi país se le mete en la misma policía, se mete a robar.
Y usted sabe que eso es cierto, no es algo que estoy inventando. Hay que tener cuidado, no deje nada abierto, porque si no es el vecino, es el policía o el ladrón, pero alguien se le mete a robar a su casa. ¿Por qué? Porque todo se ha ido perdiendo. A la autoridad ya no se le respeta. ¿Ve? A la autoridad se le ha perdido el respeto. Bueno, podemos argumentar porque se han portado mal, lo que sea, pero dice la Escritura que al final del día muchos se enfriarán. Entonces todos esos eventos los estamos viviendo, y si los estamos viviendo es porque lo que es el reloj de Dios sigue funcionando de acuerdo a lo que Él escribió en su palabra, y es para nosotros continuar escudriñando, continuar abriendo su palabra, escuchar las enseñanzas sanas. Por eso tenga cuidado, amada iglesia, no crea todo lo que escucha allá afuera. ¿Ve? Me da tristeza escuchar y ver personas que dicen que yo soy profeta y se proclaman profetas. ¿Ve? Se proclaman que tienen ciertos títulos y que porque Dios me dijo, Dios me habló, yo ya sabía que esto venía, que Dios me lo mostró en visión, y usted escucha tanta cosa, ¿ve? Y la gente lamentablemente les cree, ¿ve? Y ahí están mandando. Y lo interesante es que al final dice, quiere que este ministerio continúe, por favor envíe su ofrenda, envíe sus donaciones. Y la gente lo cree y continúa ayudando o apoyando a estos lugares que lo que hacen es traer perdición para mucha gente. Tenga cuidado, ¿ve? Entonces por eso es de que mi deseo es que a través de estos estudios, mire desde cuándo venimos hablando acerca de Mateo, sobre las 3 preguntas que hicieron los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá del fin y cuál será el fin del siglo? Y lo que estamos viendo el día de hoy es esto. Todo lo que sucedería en la construcción del templo. Todo lo que pasaría y los holocaustos que regresarían y la nación se regocijaría, tendría alegría al saber que el templo ha sido reconstruido una vez más. Pero ellos no saben, o tal vez ya saben, yo no sé, pero que hay una profecía sobre ese templo, que se tiene que ser reconstruido, tiene que regresarse el holocausto nuevamente, pero a la misma vez el anticristo cerrará las puertas y profanará el templo también. Y ahí es donde entra la última semana de lo que es la semana en la que Dios tratará una vez más con su pueblo. ¿Cuántas veces Dios ha querido tratar con su pueblo, pero lamentablemente su pueblo le ha dado la espalda a Dios? Entonces estos estudios van con este propósito, que usted y yo podamos aprender, podamos prestar oído y darnos cuenta que este es otro pedacito, podemos decir, de lo que es el rompecabezas, de lo que es las profecías. ¿Ve? Y falta todavía, vamos a seguir estudiando acerca de esto y tal vez ya podemos continuar después de Mateo 24:15. Pero mientras tanto, ya le di muchas partes del rompecabezas. Espero que haya prestado atención y siga prestando atención sobre estos eventos apocalípticos que nos ha tocado vivir a la iglesia. Y nos falta mucho por aprender. Mi oración y mi deseo es que nosotros, juntamente, podamos aprender. Yo solamente soy un vaso, recuerda, soy un vaso que Dios usa, y mi deseo es que a través como Dios me usa para llevarle la palabra a usted, ahí donde está. Y si no alcanzó a ver todo el video, regrésese otra vez, vuélvalo a escuchar, que son solamente 30-35 minutos lo máximo, que yo le aseguro que van a ser de edificación para su vida. ¿Ok? Vamos a parar ahí, porque no quiero extenderme y darle demasiada información y después se haga la pregunta, ¿y qué dijo el pastor? ¿Qué dijo? No le entendí. Mejor dejémoslo ahí. Le doy lo más básico. Recuerden, yo aprendí esto de mi pastor, que me dijo, Pastor Tañón, que me dijo, cada vez que expliques especialmente algo apocalíptico, explícalo lo más simple y lo más sencillo. Aunque tú lo aprendas de la forma más difícil, explícalo lo más sencillo para que el pueblo de Dios se lo grabe. Porque si le hablo de fechas exactas, de movimientos, de piedras, de columnas, de tamaños, de pesos, de estatura y todo el asunto, yo creo que nos vamos a perder todos en alguna parte. Pero si le hablo de lo más sencillo, para que usted preste atención, es porque mi deseo es que usted reciba esta palabra. Amén. Oremos al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y te damos las gracias. Bendigo a todos mis hermanos que ven estos estudios. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable
como hablas a mi vida, Señor. Nos ponemos en tus manos. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el miércoles.